Ok, bueno, el segundo momento que vamos a encontrar son los anarquistas en el siglo XIX. Bueno, a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, el terrorismo apareció en la Rusia zarista como una expresión de jóvenes que pretendieron, mediante la violencia puntual, sacudir las pesadas estructuras de un sistema que parecía inamovibles para una sociedad que veía postrada en la fatalidad. Querían mostrar al pueblo ruso que el régimen zarista no era invulnerable y que sus máximos representantes podían ser objeto de la justicia e inevitable violencia. Aquí, en este segundo momento, va a ser interesante. Si en el primer momento, en la Revolución Francesa, se empezó a construir esto que hoy nosotros conocemos o entendemos como el terrorismo de Estado, los anarquistas, al momento de hacer suya la violencia, al tratar de decir, de denunciar las atrocidades que cometía en este caso el régimen zarista, tratar de denunciar su violencia mediante atentados o tratar de destruirlo mediante atentados, lo que buscaban los anarquistas era justamente una práctica o una nueva forma de establecer la violencia de una manera a lo que ellos denominaban con el concepto de terror individual. Es decir, cómo mediante cada individuo podía hacer suya una lucha, podía hacer reivindicar una causa que consideraba justa y mediante los atentados o mediante el uso de la violencia, ellos podían denunciar buscando la destrucción del Estado. Aquí voy a leer una cita que viene, o una parte del texto de Camus, del Hombre Rebelde, en la que puede servirnos como para ilustrarnos esta idea que recuperaban, esta idea de el terrorismo individual que hacían suya los anarquistas. Dice Camus, o el principio moral que encontraban los anarquistas rusos para hacer suya su recurso a la violencia. Dice, si todo es lógico, todo está justificado. El individuo no puede aceptar la historia tal como marcha. Hay que destruir la realidad para afirmar lo que él es y no colaborar con ella. Estas líneas que les acabo de leer, digo, ahorita no nos compete en esta presentación, sin embargo, va a ser muy interesante. ¿Por qué? Porque lo que va aquí a suceder es que el anarquista va a cobrar conciencia de sí mismo, no simplemente como un ciudadano, como un actor dentro de lo político, sino también ellos van a encontrar, los anarquistas van a encontrar que son agentes de un cambio no solamente gubernamental o no solamente histórico, no solamente social, sino un cambio histórico. Ellos teniendo conciencia, teniendo razón de esta actuar dentro de la historia, ellos tienen la plena convicción o la plena idea de cambiar el curso de la historia. Entonces, aquí va a ser muy importante esta idea de la racionalización o la toma de conciencia del individuo como agente transformador, ya no en un ámbito, como lo decía hace un momento, social, no en un ámbito cultural, sino en un ámbito histórico. Entonces, justo este momento o esta toma de conciencia o este principio fue fundamental o este principio de cambio es lo que va a detonar o lo que va a ser, digamos, la primera raíz del terrorismo como lo tenemos hoy en día, ¿no? Desgraciadamente, para hablar del terrorismo tenemos que recurrir a ejemplos de nuestra sociedad, pero pues, recuerden el atentado a la discoteca en Francia, el Bataclan, en donde pues, unos tipos, unos terroristas, ellos con la conciencia de pensar que hay una situación en donde ellos se sienten oprimidos, piensan que no es justa para ellos, pues ellos pueden justificar el recurso a la violencia, el entrar a una discoteca y asesinar a las personas que ellos consideran sus enemigos, y ellos teniendo la plena conciencia, la plena convicción de que lo que están haciendo no solamente es una cuestión de justicia social, cultural o política, sino que ellos están cambiando, están transformando la realidad, la historia. Bueno, este terrorismo anarquista va a tener dos elementos básicos fundamentales mediante los cuales nosotros podemos entender su actuar o estructurar sus atentados. El primero de ellos es el poder el poder de estos actos va a tener una doble tarea, o ellos van a pensar que tenían una doble tarea. Por un lado, captar la atención de, eh,
captar la atención del Estado y de los ciudadanos, y por el otro, la transmisión de un mensaje político de bastante complejidad. Retomando, pensemos, por ejemplo, lo que les comentaba de la discoteca El Bataclan. Obviamente los terroristas, cuando cometen su atentado, bien saben que no van a cambiar las cosas ni las van a transformar. Ese atentado no va a cambiar, no va a transformar absolutamente nada. Sin embargo, ese atentado, por un lado, va a captar la atención de los demás ciudadanos, tratando de informarse o teniendo la idea de que se van a informar, se van a tratar de conocer más de por qué se realizó ese atentado, cuáles fueron las causas que motivó ese atentado, y en el momento suponen los terroristas o suponían este elemento básico del atentado terrorista, supone que en esa búsqueda de información se está transmitiendo el mensaje político que el terrorista no puede o que según él no encuentra en otros ámbitos, sino es en el recurso, en la exposición, en la manifestación de esa violencia. El segundo elemento es la creencia de la receptividad potencial de este mensaje por parte del pueblo, por parte de los ciudadanos, de las masas, de los trabajadores, va a acelerar su conciencia revolucionaria y los movilizará en contra del Estado. Estos dos elementos, digamos, son los elementos más básicos para poder analizar o para poder entender el tema del terrorismo. Los terroristas tienen, o cada atentado terrorista, de manera muy básica, va a estar marcada por estos dos ámbitos. Uno, llevar un atentado, realizar un atentado, captar la atención, transmitir un mensaje, y por el otro, una vez que se transmitió ese mensaje, se tiene la creencia por parte del terrorista de que es el resultado de ese atentado es la aceleración de la conciencia revolucionaria de nosotros como ciudadanos, y esa toma de conciencia nos va a movilizar a luchar contra el Estado. ¿Ok? Esos son los elementos básicos de la lógica del terrorismo anarquista, los cuales van a estar todavía presentes. Ya entrados en el siglo XX, está el terrorismo que se vivió a partir de los finales de los los años 60, perdón, y principios de los años 70, podemos clasificarlo, podemos separarlo en tres formas de terrorismo. La primera de ellas es el terrorismo llamado nacionalista, independentista, separatista. El segundo, el terrorismo latinoamericano. Y el tercero, el terrorismo urbano, que básicamente se vivió en Norteamérica, en Europa Occidental y en Japón. Ahorita hablar o meternos a explicar cada uno de estos tres tipos de terrorismos que se desarrollaron a lo largo de la historia, pues rebasaría mi intención de esta charla, de esta presentación. Digo, al final de la diapositiva yo dejé mi correo electrónico. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún interés o alguna bibliografía que ustedes quieran, con mucho gusto yo se las puedo mandar. Entonces, ahorita lo único que voy a hacer es destacar pues, las características básicas de cada uno de estos tres tipos de terrorismo. Bueno, la mayoría de estos grupos, entre los años 60 y 70, utilizaban o se va a caracterizar por utilizar un discurso de izquierda en todos sus manifiestos. Aquí van a retomar ideas comunistas, van a tratar o su lucha básicamente va a estar en contra de la explotación de los gobiernos capitalistas, el avance del capitalismo, y lo que ellos van a tratar de hacer es frenar mediante su lucha o mediante su recurso legítimo a la violencia que ellos consideran que es legítima, frenar el avance de la explotación capitalista. Una segunda característica es, en esta búsqueda del freno del avance del capitalismo, es la denuncia de la intervención de potencias extranjeras que también están proporcionando ayuda a los movimientos terroristas. Una característica también principal es ver o pensar cómo hay ciertos grupos o ciertas potencias extranjeras que también están favoreciendo, que están motivando los movimientos terroristas. Aquí me gustaría hacer una pausa o me gustaría hacer el siguiente paréntesis. Aquí lo que a partir de los finales de los años 60, finales 70, es muy interesante también analizar cómo el desarrollo de la Guerra Fría,
va a ser un factor importante. ¿Por qué? Porque después de los tratados firmados posteriores a la Segunda Guerra Mundial, el recurso de hacer guerras, pues ya no se podía hacer una guerra o se frenaron las campañas bélicas de tal manera que ya no era tan sencillo para un Estado hacer la guerra. Eso por el ámbito del derecho internacional o el ámbito de lo político. Por el ámbito de la práctica de la violencia o de la guerra de manera práctica, tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética pues ya tenían en sus almacenes armas de destrucción de tal manera que podían generar una devastación mundial y que obviamente pues ninguno de los dos estaría de acuerdo, estaría consciente en usar ese armamento, dado que pues, se destruirían. Entonces, una forma, aquí surge un concepto interesante que es el de las nuevas guerras, una nueva forma de hacer guerra era justamente intervenir mediante pequeños grupúsculos de terroristas para desestabilizar gobiernos. Entonces, aquí una característica también interesante de este terrorismo de los años 60 y los años 70 es la creación de pequeños grupos terroristas, paramilitares o guerrillas para buscar la desestabilización de gobiernos en ascenso o gobiernos ya establecidos. Y la tercera característica es justamente este acceso a nuevas armas, nuevas técnicas. Los terroristas van a tener ahora una nueva capacidad de destrucción y de técnicas para poder llevar a cabo sus atentados. Bueno, con esto vamos a empezar la segunda parte de la presentación a la que yo titulé Terrorismo post 11 de septiembre. Bueno, con los atentados del 11 de septiembre se provocó un reajuste mundial a partir del realineamiento de alianzas y proyecciones estratégicas con el objetivo de ofrecer un combate al terrorismo. Sin embargo, este ímpetu por tratar de frenar el terrorismo que se denomina terrorismo internacional o la globalización del terrorismo, este ímpetu no permitió una definición clara o una definición que nos permitiera poder identificar de manera más detallada al enemigo que se pretendía combatir. George Bush Jr., después de los atentados del 11 de septiembre, lanzó inmediatamente una campaña contra todo aquello que él consideraba que era terrorismo. En esta vaguedad o esta ambigüedad conceptual, lo que va a permitir son varios puntos. El primero de ellos es una delimitación del frente internacional al definir una enemistad global. Es decir, se recuperaron los dos polos dejados en la Guerra Fría. Todo aquel que estaba en favor del proyecto norteamericano, básicamente, para tratar de mitigar, para tratar de hacer frente a lo que ellos consideraban como terrorismo, se le conoció como el lado del bien o como el eje del bien. Por el otro lado, estaba el eje del mal, que estaba representado por todos aquellos que se tildaban como terroristas o aquellos países que apoyaban y que se mantenían al margen de la campaña norteamericana. Entonces, lo primero o la primera reacción que provocó los atentados del 11 de septiembre es un realineamiento de los ejes internacionales. Por un lado, repito, los gobiernos que estaban a favor de la campaña norteamericana, estando del lado del bien, y por el otro, todos aquellos a quienes se tildaban de terroristas encabezaban o caracterizaban el eje del mal. La segunda consecuencia, dada esta ambigüedad de este carácter difuso del concepto de enemigo o de esta caracterización de lo que es el enemigo y sumado a a la imprevisibilidad de sus acciones y de su localización, obligó a los gobiernos a mantener una alerta continua, una alerta constante ante cualquier manifestación de terrorismo nacional o de terrorismo internacional. Entonces, es decir, esta alerta ante cualquier manifestación de carácter de terrorismo obligó a que cada gobierno, entendiendo lo que fuera un problema para su seguridad nacional, invocara el apelativo de terrorista según sus propias necesidades. Es decir, si yo considero que una manifestación de un grupo
de indígenas que están luchando por el acceso al reconocimiento de sus derechos, y yo considero que eso es una organización terrorista o que puede ser unos potenciales terroristas, yo podría apelar al concepto de terrorismo y entonces lanzar toda una campaña en contra de ellos. No, sin embargo, una tercera característica es que esta vaguedad conceptual no solamente permitía ubicar a cuestiones sociales o a grupos sociales que luchaban por el reconocimiento de sus derechos de manera legítima, sino incluso también nosotros o quienes lanzaron la campaña, en particular el gobierno norteamericano, ubicaba a un país que reunía las cualidades del llamado eje del mal o de sus aliados, se podía lanzar una ofensiva de manera preventiva. Es decir, se podía lanzar una campaña bélica para prevenir cualquier amenaza o cualquier uso de la violencia terrorista. Ahora, ¿cuáles son las dificultades para poder definir el terrorismo? Cory Robin, en su texto El miedo, escribe cómo el miedo es la primera emoción que se experimentamos nosotros. Y incluso él en su texto va a hablar o va a utilizar la situación de Adán y Eva para hablar cómo el miedo fue el primer sentimiento que Adán y Eva, del cual fueron ellos conscientes. Cuando Dios expulsa del paraíso a Adán y a Eva, lo primero que ellos van a sentir es el miedo. ¿Pero qué tipo de miedo? No el miedo a sentirse desterrados de ese lugar paradisíaco, sino lo que van a experimentar es la muerte. En ese sentido, Cory Robin, en este texto, describe cómo posterior a los atentados del 11 de septiembre, la ciudadanía, particularmente norteamericana, pero incluso nosotros a nivel en nuestros propios países, tenemos ahora esa sensación de miedo, de inseguridad, es decir, nosotros ya no nos sentimos seguros en nuestros propios países. ¿Por qué? Porque lo que demostraban estos atentados terroristas del 11 de septiembre es que esa violencia puede ser llevada a cualquier ámbito del planeta, a cualquier ámbito o a cualquier lugar o cualquier país. Digo, para eso tenemos infinidad de ejemplos. Por suerte en nuestro país no ha sido no ha sido, no ha acaecido ninguno de esos atentados, pero digo, en Europa, Bélgica, Noruega, Alemania, España, Francia, Inglaterra, pues han tenido en los últimos años ejemplos de cómo esta violencia ha migrado o se ha expandido, y este miedo ya no es solamente una cuestión que atañe a ciudadanos de un país determinado. Bueno, entonces, en primer lugar, el terrorismo como forma de violencia cuya realización se objetiva en un ámbito psicológico del individuo, por lo que les decía al principio, va a estar fundamentado por este sentimiento del terror. El terror como un fenómeno específicamente psicológico, un fenómeno subjetivo y lo cual no va a permitir que se pueda determinar objetivamente un umbral para poder cualificarlo. Es decir, si el fenómeno del terror, el fenómeno del miedo como un ámbito psicológico es algo que se origina de manera individual, de manera subjetiva en cada uno de nosotros, pues no podemos nosotros definir qué tanto terror generó un atentado o qué tanto miedo nosotros tenemos de salir o qué tanto miedo o qué tanto a nosotros ese miedo nos está coaccionando para no movernos, para no poder llevar nuestra vida día con día. Una segunda complicación o una segunda limitante para poder definir al terrorismo es que es la aplicación del adjetivo terrorismo. Es decir, siempre que nosotros adjetivamos algo con terrorismo, va a venir acompañada con un juicio de valor y por lo tanto va a ser difícil que nosotros de manera objetiva podamos entender ese fenómeno. El apelativo terrorista, de terrorista por un lado, va a justificar el empleo de cualquier medio para ir en contra de él, para tratar de eliminarlo, y por el otro va a abrir una brecha entre el grupo así considerado y la población general, evitando la simpatía que nos pueda causar su lucha. Es decir, cuando nosotros
o cuando se utiliza el adjetivo de terrorismo, por un lado, va a poder llevarse o buscarse el medio, sea cual sea el medio, su erradicación. Y por el otro lado, si nosotros entendemos o pensamos que un grupo que está luchando por sus derechos de manera legítima se le tacha de terrorista, nosotros inmediatamente vamos a negarnos o vamos a cerrarnos a tratar de entender cuál es la legitimidad de su lucha, cuál es la legitimidad de sus causas. Aquí vale la pena regresarnos un poquito a lo que yo había expuesto, lo que les había comentado en la cuestión de los anarquistas del siglo XIX. Recordemos, ellos decían o pensaban que mediante los atentados se iba a transmitir un mensaje y que nosotros como ciudadanos informados podíamos leer ese mensaje, entender ese mensaje, retomar su causa y a lo mejor no llevar esa causa o esa lucha por los mismos caminos de la violencia terrorista, sino buscarlos en otro ámbito, en otro espacio posiblemente del derecho, de lo político, para tratar de mediar su causa. Sin embargo, pues eso sí es una ingenuidad, porque pues digo, hoy en día que tenemos un acceso a la información, parece que esa información juega un papel que no necesariamente es un papel o una función mediante la cual nosotros nos sintamos más cercanos o un papel que nos ayuda a entender lo que está sucediendo, sino un papel que también nos impide tener un acceso objetivo hacia el hecho que está sucediendo. Entonces, pues eso también es considero yo, una ingenuidad. Ahora bien, de manera particular, estos atentados post 11 de septiembre, lo que nos pueden ofrecer es identificar objetivos particulares de los atentados terroristas y a cada uno de estos objetivos particulares le va a corresponder una víctima particular. Estructuralmente, el atentado terrorista se va a dirigir va a tener tres objetivos: un objetivo táctico, un objetivo estratégico y un objetivo político. El objetivo táctico es buscar provocar el mayor daño posible con la mayor publicidad, es decir, buscar el atentado con una grandilocuencia que capte la atención de todos nosotros, que esté las 24 horas del día pasando y retransmitiéndose en las noticias para nosotros justamente tener esta sensación de terror, esta sensación de miedo. El objetivo estratégico es justo, dado que estuvimos viendo ese atentado una y otra vez, es provocar este estado psicológico que nos provoque esa sensación de ser vulnerables ante la violencia, de saber que nosotros podemos ser los siguientes en las siguientes víctimas de este atentado terrorista, es decir, que nosotros tengamos este estado o esta sensación de vulnerabilidad. Y por lo tanto, el tercer objetivo es un objetivo político. Es decir, aunque ahora el terrorismo ya no es el terrorismo anarquista del siglo XIX que buscaba la revolución o que buscaba la transformación o la destrucción del Estado, ahora el objetivo político que persigue todo atentado terrorista es considerar o buscar como una reacción de los estados. Es decir, esta reacción de los estados es reforzar sus condiciones de seguridad, recortando libertades. Eso, digamos, es la forma en la que los terroristas van a acercar o van a tener ese objetivo, es decir, buscar a través de un atentado, un daño, una publicidad de la transmisión de su mensaje, provocando un estado de terror en nosotros, en los ciudadanos, sintiéndonos vulnerables, y que el Estado o el objetivo político es considerar que una reforma del Estado, una reafirmación de la seguridad, de la seguridad nacional de los estados, buscando el recorte de las libertades. De estos tres objetivos vamos a tener tres tipos de víctimas. Al objetivo táctico le va a corresponder una víctima táctica, al objetivo estratégico le va a corresponder una víctima estratégica y del objetivo político le va a corresponder una víctima política. Si bien el objetivo táctico es buscar la mayor publicidad, buscar el mayor daño, la víctima táctica es la persona que lamentablemente sufre de manera directa la violencia del atentado, es decir,
toda persona que muere, la persona que es secuestrada, la persona que es asesinada de manera directa. Esa es la víctima táctica que busca ese objetivo táctico. La víctima estratégica somos nosotros los ciudadanos en quienes se nos va a generar este miedo o esta sensación de vulnerabilidad mediante la cual podemos tener conciencia de que seremos los próximos, que podemos sufrir o padecer un atentado terrorista. Digo, aquí les planteo la siguiente pregunta. Quien tenga la oportunidad de salir de viaje, que, pues díganme si no de pronto al estar en un aeropuerto se sienten con la seguridad de, no va a pasar nada, no hay alguien que venga a hacer una balacera o que que esté cargando un explosivo y la detone aquí en el aeropuerto o en el avión o incluso en alguna plaza, ¿no? Como lo que sucedió en Alemania o en Inglaterra, en donde se subían a camiones y de pronto gente que estaba en las plazas los arrollaban. Entonces, esta es justamente la víctima estratégica o la víctima que le va a interesar al terrorista. Digamos, la víctima estratégica es justo el núcleo duro del atentado terrorista. Es donde ellos van a poner, digamos, la clave de todos sus atentados. El tercer tipo de víctima, como ya lo adelantábamos, es la víctima, es el Estado, la víctima política, que como estructura gubernamental, pues debe de garantizar la vida, la propiedad y la seguridad de sus ciudadanos. Entonces, si de pronto surge un grupo que atenta contra esta seguridad, contra esta garantía de vida de cada uno de los ciudadanos, pues está poniendo en jaque la tarea misma de la función del Estado. El Estado, en cualquiera de sus formas, pues lo principal que él tiene que hacer, o la tarea gubernamental, la tarea de cualquier Estado, es asegurar o garantizar la vida y la seguridad de sus ciudadanos. Y justamente esto es lo que ponen en jaque los atentados terroristas, atentar contra la vida y la seguridad. La vida, cuando desgraciadamente alguien padece, sufre, es víctima de un atentado terrorista, y la seguridad, pues nosotros al estar viendo que no hay garantías o que no se puede garantizar nuestra propia seguridad. Bueno, a modo de conclusión, voy a plantear ahora los nuevos retos que plantea el terrorismo. Con los atentados del 11 de septiembre, la violencia terrorista cobra una nueva dimensión que va a estar caracterizada por 3 puntos. El primero, la internacionalización del terrorismo, su capacidad destructiva y la reestructura del Estado moderno. Lo que podemos hablar de la internacionalización del terrorismo es que ahora pues, el terrorismo ha borrado todas las fronteras, ha borrado todos los límites de ejercicio de su violencia, ¿no? Ahora, no sé, por ejemplo, alguien que practique una religión determinada, que viva en un país alejado del núcleo, del centro de esa religión que él practica, y él considera que se está cometiendo alguna injusticia contra el pueblo originario del cual él recupera su tradición religiosa, él puede legitimar su uso de la violencia y llevar a cabo un atentado terrorista buscando la justicia contra aquella causa que él considera que es una causa innoble, injusta, ¿no? Entonces, eso por el lado de si es alguien de manera individual. Por el otro lado, si en un país determinado se está viviendo una situación que también pone en jaque el ejercicio de sus propios derechos, ellos pueden, pensando que es otro Estado, otro país quien nos está poniendo en jaque ese desarrollo de sus derechos, ellos pueden llevar su violencia fuera de su país, haciendo atentados en otro lugar. Entonces, lo que vivimos ahora con los atentados post 11 de septiembre es esta internacionalización del terrorismo. El segundo lugar es la capacidad destructiva. Hace un momento también, cuando estábamos viendo el terrorismo surgido en los años 60, en los años 70, hablábamos o decía yo en esta charla que se tenía un acceso a nuevas técnicas o a nuevas armas de destrucción. Sin embargo, algo que también han dejado claro, que han patentado estos atentados post 11 de septiembre, es que no es necesario
tener una arma de destrucción masiva o no es necesaria un arma de destrucción o digamos, un arma fuerte para poder llevar estos atentados. En la actualidad es muy sencillo que cualquier persona que lleve un atentado pues puede utilizar un cuchillo, una navaja, un explosivo sencillo, incluso un propio vehículo, ¿no? Como ponía, por ejemplo, en los atentados en Alemania, en Inglaterra, en donde en un camión se subía y a la gente que estuviera en una plaza los atropellaban. De manera particular, digo, tomando en cuenta los atentados del 11 de septiembre, ahí el vehículo, el medio o el arma que generó el atentado pues fue justamente el avión, ¿no? O sea, suben, pilotean un avión y lo estrellan contra un edificio. Entonces, ya no es en la actualidad el pensar que los terroristas van a tener, están en búsqueda de armas de destrucción masivas, de destrucción de masas, pues no, un atentado desgraciadamente se puede llevar a cabo con cualquier utensilio. La tercera El tercer reto que plantea es directo a la estructura de los estados. El terrorismo ha conseguido ventajas explotando que en provecho que las propias autolimitaciones jurídicas y morales que constituyen al Estado moderno. Es decir, en la estructura de los estados modernos, como decía también hace un momento, ya no es tan fácil llevar a cabo una guerra. Es decir, que que un país lance una guerra contra otro estado, en papel o en teoría, es demasiado complicado. Y asimismo, al interior de los propios estados, existen legislaciones que buscan garantizar los derechos humanos. Entonces, estas garantías de la conservación de los derechos humanos las aprovechan los terroristas pues para poder llevar a cabo sus propios atentados. Entonces, estos, digamos, son los tres retos que hoy en la actualidad va a plantear el terrorismo. Bueno, pues espero que haya sido claro, que no haya sido muy aburrido. Les agradezco su atención y si tienen alguna duda, pues dejo aquí mi email. Pues muchas gracias. Pues muchas gracias, Gaspar. Estuvo muy claro. Ahí es interesante la cuestión histórica y después la reflexión filosófica que nos ofreces. Y bueno, nomás quizá aquí unos 10 minutos, ¿no? Que nos sobre. Quizá yo te pregunto una cuestión para la clase, ¿no? Porque serían dos preguntas, ¿no? Y tú, si quieres, elabora, ¿no? Sobre todo por el tema que estamos viendo, que es vuelta de siglo XX-XXI, ¿no? Y pues el terrorismo, pues es uno bueno, sin pormenorizar las otras preocupaciones de vuelta de siglo, que es la globalización, la ecología, ¿no? El terrorismo, pero quisiera yo enfocarme en dos cosas principalmente, ¿no? Y me gustaría que nos dieras tu observación, tu opinión, sobre todo cómo crees que se relaciona el terrorismo, uno, con la globalización y dos, con el narcotráfico. Se puede, bueno, desde luego veremos que la globalización a esta época, y tú lo dices después de la caída del muro soviético y más después del atentado del 11 de septiembre, que nos señala los cambios cualitativos, pero también es interesante, y también mencionabas que Latinoamérica no tiene este tipo de problemas, pero no obstante nosotros tenemos un fenómeno, como decimos, de narcotráfico, ¿no? Que no sé si se puede implementar el terrorismo y además cómo se relaciona con la globalización. Ok, bueno, tus dos preguntas son súper interesantes y a ver, voy a responderlas de esta manera. En primer lugar, justo el atentado del 11 de septiembre considero que fue factible justo por
que digamos, por la organización de la globalización. ¿Qué es lo que produce la globalización? La globalización no solamente fue un intercambio o establecer puentes y lazos de intercambios económicos, sino también lo que se buscó o lo que el cambio estructural de fondo en cada uno de los gobiernos fue desdibujar la soberanía estatal. Es decir, al momento de que se busca, digamos, digo, no quiero abusar del concepto neoliberalismo porque eso ya está como muy, se está muy desgastado hablar del neoliberalismo, de los gobiernos neoliberales. La globalización sí estuvo estructurada en el neoliberalismo, es decir, que los gobiernos en su interior o que los estados empezaran a soltar ciertos elementos o ciertos controles que ellos tenían. Uno de ellos fue la seguridad de sus naciones. En el momento en el que se te dice, a ver, para que tú puedas ser un país dentro de la globalización, o tú puedas estar dentro de los países que podemos intercambiar mercancías, tú tienes que tener un gobierno de democracia liberal. Y podemos discutir si la democracia y el liberalismo van de la mano, pero bueno. Entonces, justamente, ¿qué implicaba esto? Implicaba que al momento que tú aceptabas o que los países a su interior o los gobiernos aceptaban estas dos cláusulas, tenían que ir liberando su soberanía. Es decir, ya no hay, y en lugar de tener aparatos gubernamentales que se ocuparan de una tarea fundamental del gobierno, ahora eso se libera y se deja a instituciones privadas. Entonces, justo estos cambios fueron factores que provocaron, que facilitaron los atentados terroristas. Digo, yo lo decía hace un momento, ¿no? Con la entrada de ciertas legislaciones o con el reconocimiento ahora de la garantía de los derechos humanos, pues obviamente los terroristas aprovechaban todos esos recursos que la misma globalización desarrolló, expandió en los países ahora de las democracias liberales, y se aprovechaba justamente de esos resquicios o de esos espacios para poder intervenir o para poder llevar a cabo su violencia. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo en que la globalización no fomentó, pero sí ayudó o facilitó las cosas para el desarrollo de los atentados terroristas. Incluso ahora, posterior a los atentados del 11 de septiembre, se utiliza el concepto de terrorismo global o de terrorismo internacional, ¿no? Ahora, otro factor que provocó la globalización, y yo también traté de comentarlo en la presentación, como ahora es más difícil llevar a cabo lanzar una guerra o realizar acciones bélicas de un país en contra de otro país, pues es muy sencillo que gobiernos financien ciertos grupos al interior de ciertos gobiernos de ciertos países buscando la desestabilización. Y aquí viene otro nuevo factor que se llaman las nuevas guerras o guerras asimétricas, en donde no se puede lanzar una acción bélica de un país contra un pequeño grupo. Es una acción de desequilibrio, ¿no? Entonces, digamos, la globalización abrió la puerta a no quiero hablar de transformación, porque también lo que yo pretendí en mi presentación es señalar cómo el terrorismo no es un fenómeno que ha evolucionado, sino es una forma muy particular de violencia que se va articulando o que va utilizando estos nuevos espacios que los mismos gobiernos van abriendo, que el mismo Estado. Los anarquistas en el siglo XIX, su objetivo era destruir el Estado, pero los terroristas actuales no buscan destruir el Estado. ¿Por qué? Porque ellos no buscan un orden político, lo que ellos buscan es una desestabilización, con otros fines políticos, pero otro tipo de fines. Aquí, o con esto, voy a tratar de enlazar la segunda pregunta, si relacionar el narcotráfico con el terrorismo. Yo creo que sería una exageración, y más para el contexto de nuestro país, enlazar o hablar de que el terrorismo, que los narcotraficantes son un grupo terrorista por dos razones. La primera, los narcotraficantes no tienen un objetivo político, tienen un objetivo económico. Que la economía hoy esté de la mano de lo político es una cosa.
Pero los narcotraficantes no buscan un orden político, ellos no buscan una forma, no piensan una forma de gobierno que beneficie a un grupo frente a otro grupo. Ellos no lo buscan, ellos lo único que buscan es que sigan, poder seguir desarrollando su negocio, ¿no? El tráfico de drogas. Eso por un lado. Por otro lado, el recurso que ellos hacen de la violencia o sus atentados o sus luchas o sus querellas que tienen entre grupos, otra vez, no obedecen un fin político, buscan un fin económico. Y esa consecuencia o esta reacción violenta que tienen los grupos terroristas fue ocasionada por otros objetivos. Fue ocasionada por un gobierno que trató de perseguirlos y que reaccionaron. Es una, digamos, los narcotraficantes utilizan la violencia como una reacción a su forma o su medio de trabajo, ¿no? Ellos, su violencia no es de primera mano, sino es una violencia reactiva. Los provocan, reaccionan. Pero ahí, bueno, sí, ahí estoy de acuerdo contigo. Nomás hay que ver si es que me haces pensar que el terrorismo, como tiene un fin político, pues podríamos decir que tiene un fin sustancial, ¿no? En cambio, el narcotráfico, por su carácter económico, así por decirlo filosóficamente, es inmanente, ¿no? Es solo el negocio, su plaza, ¿no? Y mantener la seguridad de la plaza, ¿no? Pero es interesante en todo caso ver ciertos narcotraficantes, como en Colombia, como Pablo Escobar o el cártel de Cali, que sí buscaban un paso de lo económico a lo político, ¿no? O sea, sabrás bien de los casos de Escobar, que quería ser diputado, ¿no? Para beneficiar a Colombia y todo eso, ¿no? Ahí interesantemente, él sí cometía, yo diría, actos terroristas en el sentido que dices, porque él sí iba a cuestiones estratégicas como la que nos desarrollaste para establecerse como diputado, yo qué sé, ¿no? Claro que eso, ajá. Pero fíjate, digo, ese caso es interesantísimo, pero si me permites hacer entonces una analogía o un símil de el caso que tú estás planteando, yo en mi presentación decía que uno de los nuevos retos es que ahora los terroristas no buscan, o sea, que el atentado terrorista, pensándolo o desarrollándolo de otra manera, el atentado terrorista ya no simplemente es el recurso con un arma, una pistola, un explosivo, una bomba, sino, por ejemplo, otros mecanismos. Entonces, por ejemplo, si el cártel de Sinaloa construye una escuela y está denunciando que el Estado no está atendiendo a esa población, que no les está garantizando su derecho a la educación, eso sería un atentado terrorista. Pues sería político, sí, ¿no? Sería social, político, ¿no? Sería social. Pero ahí finalmente, porque tienen esta idea, a mi parecer, posfeudalista o sea, yo tengo entendido que lo interesante del narcotráfico es el territorio, ¿no? Ahí el terrorismo, pues finalmente la globalización es desterritorializante, pero el narcotráfico finalmente, y más el latinoamericano, son cuestiones de tierra, de plaza, de espacio, ¿no? Entonces, fíjate, perdón, aquí sería esto es muy interesante esto que tú planteas, y digo, tú podrás ahí saber más, digamos, pensando en la historia, y es interesante esta idea, ¿no? O sea, si el narcotráfico o el narcotraficante estaría pensando en el desarrollo de su territorio, ¿no? Como ciudadano o como agente político, pero sin embargo, su negocio se está expandiendo, ¿no? Puede ser, sí, o no, o quiere su plaza, no sé, es que depende del narcotraficante, ¿no? Pero yo diría que el cártel de Sinaloa sí, pero estos micronarcos, como los pequeños cárteles, los Zetas, es defender su plaza, ¿no? Y pero fíjate, pues narcotraficantes empresarios y muy sencillos, bueno, según lo que veo, difícil, claro, ¿no? Pero eso es interesante, ¿no? Esta idea, como de pensar territorio versus internacionalización. Claro. O sea, todavía es con una idea como de muy al interior, yo quiero mantenerme, pero busco la internacionalización. Digo, es interesante. Bueno, sí, muy globalizado. Bueno, allá para, terminar de responder esta pregunta. Entonces, por ese lado, yo no asemejaría al narcotráfico con el terrorismo.
básicamente porque digo, el terrorismo está clara o de manera clara o ambigua, tiene un fin político. Y los narcotraficantes, digo, habría que analizar el caso que tú planteas, pues no buscan un fin político, ¿no? Se sirven de la política, se sirven para seguir manteniendo, digamos, su medio económico, su medio que se gana en la vida. Y en segundo lugar, yo creo que sería ahorita muy peligroso, y más para nuestro contexto nacional, equiparar el narcotráfico con el terrorismo, porque siguen vigentes ciertas cláusulas o ciertos convenios internacionales en el que particularmente el gobierno norteamericano, si un país dice o le pide ayuda a enfrentar un grupo terrorista que está al interior de su país, en ese momento el gobierno norteamericano interviene en el país. Y ese fue, digamos, el peligro o el riesgo que se vivió con el asesinato de la familia en Chihuahua, cuando ellos son ciudadanos norteamericanos y le piden a su gobierno, por favor ayúdanos, el gobierno mexicano no nos está asegurando nuestra capacidad porque los narcotraficantes ya escalaron su violencia a un nivel de terrorismo. Si ahí el gobierno mexicano hubiera pedido ayuda al gobierno norteamericano, inmediatamente nosotros hubiéramos vivido una situación en donde pues, ya la soberanía del país estaría en las manos del gobierno mexicano y estaríamos a la merced del gobierno norteamericano. Bueno, entonces digo, eso es muy peligroso. Eso está muy a según, pero de esa manera sí sería muy grave, ¿no? Pues, pero bueno, si quieres ya, muchas gracias, Gaspar. Ya gracias a ti. Pues te agradezco mucho a mis alumnos, ¿no? Cualesquiera y quienes quieran ver y en qué momento vean este video, pues están las actividades. Espero que pues haya sido de su agrado, que hayan aprendido estas distinciones y hayan explorado aún con mayor detenimiento el tema del terrorismo, ¿no? Pues te agradezco, Gaspar. Gracias a ti, Javier. Nos estamos viendo, ¿no? Saludos. Bye.